Específicamente, y ya entrando en el lugar físico donde trabajaba Daniel Solano, esto es en La Marque, tenemos que adentrarnos a descubrir cómo empieza a funcionar esta empresa en La Marque, esta empresa agrocosecha. Y empieza en el año 2010, como ya lo hemos podido probar, no solo por la prueba documental, sino por los videos, cuando se pretende alojar a más de 150 trabajadores en el centro de la localidad de La Marque, en un galpón donde no reunía obviamente las condiciones para ello. Por esa razón se hace una denuncia y la Dirección de Faltas de La Marque infracciona a esta empresa. Quien estaba a cargo de esa infracción era la doctora Cecilia Constanzo, y dentro del personal que realiza la inspección se encontraba la señora Joana Heredia, quien ha prestado oportunamente declaración acá. Estas dos, quien dicta también después la sentencia respecto de ese galpón es el doctor Bruno, y lo que hace es acondicionar y permitir que se instalen en ese galpón 50 personas. Obran en las distintas constancias de pruebas documentales los antecedentes administrativos que conforman la resolución dictada por el doctor Bruno. Es obviamente manifiesto el esfuerzo que hicimos durante todos estos años para acreditar la existencia de esta banda. Nótese que las personas que estoy hablando, la señora Joana Heredia después pasó a ser empleada de agrocosecha, la doctora Constanzo pasó a ser, mediante los testimonios de la contadora Vargas y del señor Roga y de la propia Joana Heredia, abogada secreta de la empresa agrocosecha. El doctor Bruno, junto con la doctora Constanzo, fueron los abogados de la familia Solano durante las tres primeras semanas de la desaparición. Está probado en las distintas causas, incluso está probado, o hay prueba en esta causa, por más que no se esté juzgando este delito, que Daniel Solano fue víctima de una estafa. Fue víctima de una estafa ejecutada y planificada, y la estafa comienza en el mes de junio del 2010 y termina, con respecto a Solano, en noviembre de 2011, cuando es asesinado. Y está probado para nosotros que el móvil del asesinato de Daniel Solano fue para evitar que esta banda pudiera llegar a ser descubierta respecto de las estafas que estaba realizando concretamente a Daniel Solano y concretamente a 320 y pico trabajadores que cobraron ese día 4 de noviembre. Cuando se detienen a los policías en el mes de junio del 2012, lo único que nosotros pretendíamos del juez y del fiscal era que se comparen los recibos de sueldo de Daniel Solano emitidos por Agrocosecha con los recibos de sueldo de Expofrut. Si se hubieran tomado la molestia, tanto el señor fiscal como el señor juez, de acreditar lo que estábamos diciendo, habrían advertido algo que es muy simple, ¿no? De que tanto Daniel Solano como las otras personas eran estafadas. Y que esta estafa, obviamente, como ya lo dije, es el móvil del asesinato. En todos estos 5 años se ha tenido tiempo suficiente para imputar a todas estas personas. Como ya se ha mencionado, como también lo sabe la señora agente fiscal, las causas estaban absolutamente paralizadas, paradas, guardadas en una caja y embaladas con cinta MacGyver.
y que si se hubiera realizado todo esto que peticionábamos, hoy estaríamos acá juzgando todo esto que estoy diciendo, juzgando a todas las personas a las que brevemente me voy a referir. Esta banda estaba conformada por Gustavo Lapenta, Adrián Lapenta, Pablo Mercado, el comisario Aramendi, la doctora Marisa Bosco, el doctor Miguel Ángel Flores. ¿Y cómo comienza a funcionar en el Valle Medio? Bueno, debemos decir que con anterioridad, y como está acreditado en este expediente, los dos hermanos Lapenta habían sido imputados por trata de personas y uno estuvo preso en la provincia de Chaco y el otro estaba prófugo. Entonces, para no tener los mismos inconvenientes que habían sufrido en otros lugares, lo que hicieron fueron aceitar los mecanismos con distintos actores, en este caso fiscales, jueces, policías, abogadas de la Secretaría de Trabajo, gremialistas como el señor Herrera de Huatre, cuya hija trabajaba para Agrocosecha, ahora es policía. Y la primera actividad de esta, o la modalidad de esta banda, era engañar a los trabajadores, captarlos y traerlos para acá. Ya fue explicado el sistema de captación, tanto por la querella de la requisitoria como las distintas testimoniales que se han prestado acá. Por ejemplo, la de los obreros de Mosconi, Mateo Díaz, Bayón, Barrio Nuevo, Céspedes, Franco Molina, Jerez, Vaca. Y también hay que tener en cuenta los distintos allanamientos que se realizaron, que los realizó la jueza Constanzo, la prima de la doctora Cecilia Constanzo, en la localidad de La Marque, después de los vejámenes que sufrió Pablo Politis y que fueron, bueno, mostrados acá, refrendados en medios nacionales en su momento y que originó un gran escándalo y por esa razón se hicieron estos allanamientos. Y todo esto, ya lo he dicho en otras oportunidades, no pasa por inacción del Estado, sino lamentablemente pasa por la acción del Estado, a través de los distintos actores a los que he mencionado. Esto hace y esto permite que nadie controle el Salta, que nadie controle la ruta, que vengan colectivos por 2.400 kilómetros trayendo droga consigo, colectivos que tienen permiso únicamente como turismo, me estoy refiriendo al tucumanito. Y también son responsables los jueces, especialmente la doctora Bosco en ese momento, por garantizar la impunidad a los policías que, como se ha acreditado, pegaban de la manera que querían y tenían a las personas como si fueran campos de concentración. Por esta razón, en el mes de agosto del 2013 se realizó allanamientos en la empresa Agrocosecha y se imputó, de hecho están imputados y pudimos ver la semana pasada que los expedientes se encontraban en el 8º piso, donde se acredita que están imputados por trata de personas los hermanos Lapenta y Pablo Mercado. Se ha acreditado también, mediante el testimonio del señor Griffith, que el precio del trabajo de Daniel Solano lo ponía Expofrut. Entonces, ¿cómo puede ser que si el precio lo ponía Expofrut y efectivamente Expofrut pagaba ese precio, por lo menos contablemente figure así, los obreros no cobraban lo que Expofrut les pagaba? Bueno, de las pruebas que están recolectadas, documentales que obran en esta causa, se acredita cómo era el procedimiento de defraudación de distintas maneras, ¿no? Se le pagaba, se contaban menos cantidad de días, se contaban menos cantidad de plantas. Hay cosas que son muy difíciles de explicar y muy difíciles de creer, pero sucedían. Se hacían poner, y ahí entraba el sistema de los punteros, se hacía poner como que trabajaban personas que realmente no trabajaban
y se repartía ese dinero entre los punteros, ya sea esto bajo la figura de adelantos o de créditos. Y después esa plata que no era destinada para los trabajadores, Agrocosecha emitía una factura a Expofrut, que está acreditado, ¿no? Está acreditado en el expediente, y esa era la diferencia que se apropiaba Agrocosecha respecto de lo que le deberían pagar a los obreros. En este sentido, aunque fue bastante acotada y no se nos permitió que el testigo explique más en detalle, el testigo Jorge Roga, que fue empleado de Agrocosecha, explicó bien las particularidades de esta maniobra.